A ver, bien. Quédate, Meche. Hola. ¿Cómo está? En Buenas tardes. Miércoles que se cae el cielo, Dios mío. Este día de miércoles que se cae, ay. Yo les dije y les puse en los estados, no se estarán quejando. Oigan, que llueva. Ya saben cómo es Quito, no le invoquen, porque ya saben que eso viene con ositos cariñositos y todo incluido. Todos vienen ahí. Pero bueno, por la parte de la, entre comillas, salud energética del país, pues, o sea, sí es importante. Sí es así que llueva todos los días y... Sí, pero, o sea, el problema es que aquí también se desata, así que tengan mucho cuidado porque ahorita tuvimos que venir así como que sorteando el camino porque está bravo el asunto, o sea, una lluvia, no se mueven los carros, una cosa de... Es que encima que es hora pico, ¿no? Porque el Doc, déjeme contarle a usted en casa, gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida. Ajá. El Doc está en el hospital, ¿no? Y ya cuando creo que falta media hora, él baja. Imagínese con el tráfico de Quito en hora pico y encima que se cae el cielo. Por eso... Gracias a Dios está aquí presente para poderle llevar. Gracias a Diosito y a la bichota, porque la bichota me trae, pero así. Pero, oiga, Doc, no diga eso, pues la señora va a decir... No, es que la bichota ya saben muy bien que es mi Vespa, es mi motito, es la que me acompaña y la que me trae en la ciudad, porque si no, no llegamos aquí ni para el chef. O sea, no llegábamos ni para comer con el chefcito. Ni para Noticias 7 a las 7 de la noche. Nada. O sea, pero bueno, ya estamos aquí y empezamos este día de miércoles, porque miércoles es miércoles regalón. ¿Pero de qué? ¿Qué van a regalar el día de hoy? Pues usted, si recién se está conectando, o quizá ya hay gente, mi Doc, que recién está viendo Doctor 7 por primera vez, ya sabe que el día de hoy sorteamos una cita médica gratuita con el doctor Carlos Nieto. Sí, señores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente enviar su mensaje a WhatsApp o qué mejor que la llamadita. Si usted quiere saludos, preguntas con el tema que vamos a tratar el día de hoy o simplemente llama y dice, oiga, quiero participar por la consulta gratuita con el doctor Carlos Nieto y va a ser una de las o los afortunados que conozcan al doc, visiten Medinter y le haga un chequeo súper minucioso. Mi Doc. 096-870-4424, Milari, los teléfonos para que nos manden. Dígame, Milari. Cuéntemelo todo. Tenemos sorpresitas del día de hoy, hablando de los miércoles regalones. Correcto. Y súper importante, ¿por qué? Porque tenemos un saludito muy especial de una de nuestras pacientes, de nuestros televidentes, que se ganó la cita con nosotros. Y sabes que es muy gratificante saber que sí las necesitan para ahí revisar un poquito cómo está su salud, qué es lo que están haciendo, qué es lo que falta. Así que quiso mandarte un saludito mi querida Gladys Paredes, que la tuvimos el día de hoy, me dijo, ¿y vamos a salir? Claro que vamos a salir la cita, así que espero que nos esté viendo también ahorita. Y si no, ya sabe que tiene que ir a la página de YouTube, claro, que ahí si se lo perdió, se vuelve a ver. A ver, veamos. Hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos con Gladysita, nuestra paciente que se ganó la consulta aquí en Doctor 7, aquí en Medinter. Mi Gladysita querida, mándele saludos a Lari que me estaba preguntando por usted. Bueno, muy buenas tardes, pues un saludo a Lari y al canal. Y aquí muy contenta de estar aquí con el doctor Carlitos, que es el que nos imparte cada tarde en cada programa, pues sus conocimientos para poder mejorar y prevenir nuestra salud. Muchísimas gracias, mi Gladysita. Estoy seguro de que vamos a ir bastante bien. Estamos viendo algunas cositas por ahí para ir mejorando. Y nada, estamos con muy buena salud, así que le felicito por los cuidados. Muchas gracias. Gracias. Chao, mi Gladysita. Cuídese. Hasta luego. Bella, mi querida Gladysita, muchísimas gracias por ese saludo y como usted lo dice, gracias también al Doc que siempre de tarde a tarde se da las mil maneras de estar aquí para llevarnos siempre los mejores temas con respecto al cuidado de nuestra salud y de nuestra familia. Muchísimas gracias, mi Doc, se le ve súper bien a la señora Gladysita, sí, ¿no? bastante bien en realidad, sabes que un gusto verla así. Hay unas cositas por ahí, como le decía, a corregir, pero básicamente es felicitarles porque tiene un muy buen cuidado, una muy buena salud en realidad. Así es, mi Doc, y para toda esa gente que se está preguntando, ¿pero dónde fue la señora Gladysita? Pues fue a Medinter, fue la ganadora de la semana, hace creo que 2 semanas, de la cita médica gratuita con el doctor Carlos Nieto. Y si usted quiere ser uno de los ganadores, pues ya sabe que tiene que hacer su llamada o enviar su mensaje a nuestro número de WhatsApp, que en este momento aparece en su pantalla. Pero mi Doc,
Para la gente que esté interesada en participar y digan, ok, pero ¿dónde es Medinter? Medinter, nuestro centro médico de medicina interna, queda detrás del Hospital Metropolitano en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063. Recuerda, Medinter, tu centro médico de medicina interna, 4 médicos internistas a la orden para todos tus problemas de salud, sea de manera presencial y también virtual, así que estamos esperándoles a todos ustedes. Así es, mi doggy, ya sabe, para esa gente que hace sus citas, póngale ojo ahí al clima en la tarde sobre todo, ¿no? Para que salga con tiempo, no solo a la cita en Medinter, sino a cualquier otro lado. La lluvia, el tráfico, hay algunos pues lugares donde no hay luz y no hay semáforos, tampoco hay los señores de la ANT, tampoco están por ahí, por si acaso. Para que vaya, no vaya apresurado. Exactamente, y también hay algunas vías cerradas. Cuando usted vaya a salir, cerciórese de que por donde usted está pensando ir no esté bloqueado, cerrado, en arreglos, que es lo que está sucediendo, para que llegue a tiempo. Así es, mi dog. Y ahora sí vamos entrando en el tema del día de hoy, porque usted ya sabe que todos los días estamos teniendo acá, además de nuestro segmento del Meditrivia, del mito, también nuestros segmento donde salimos a las calles a preguntarle a la gente sobre el tema, las curiosidades o las inquietudes, a ver si es que también ellos tienen un poquito de conocimiento, mi dog. Así que si quiere, por si acaso usted, verse si es que respondió a una de nuestras preguntas, esa es la oportunidad perfecta. Mi dog, sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntemelo. Vamos a hablar acerca de esta evaluación que se hace antes de los eventos quirúrgicos. ¿Y eso normalmente le llamamos el chequeo prequirúrgico. Vamos a ver la utilidad. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Qué exámenes contiene? ¿Cuándo es bueno hacerlo? Y todas las vicisitudes que puede tener este tipo de examen, que muchas personas no se lo quieren hacer. Pero el día de hoy aprenderemos por qué es importante tenerlo. Que no se lo quieren hacer, y miren, como dice el doc, ¿no? Lo fundamental, la importancia que deben realizarse. Por ejemplo, si usted me dice, a ver, Lari, cuando me hablas de chequeos prequirúrgicos, de exámenes prequirúrgicos, por ejemplo, yo pienso que va relacionado con exámenes de sangre, ¿puede probablemente ser? Sí, probablemente, ajá. Chequeo del corazón, a ver ahí si no se le queda parado a media cirugía. Correcto. Puede ser, también. Así que todos los detalles los vamos a hablar el día de hoy. Y si usted tiene dudas, tiene una próxima cirugía, no sé, programada de aquí a un mes también, dese una llamadita para que el doc le responda absolutamente todo, descarte todas las dudas y vaya tranquilito a su cirugía con el conocimiento previo que necesita para que tenga una buena salud. Así es, vamos a ver la Meditrivia del día de hoy, Milari, para ver cómo estamos ya entrando en el tema. Y la pregunta de hoy, ya sabe que tiene que ir a doctor7.es. Ahí en Instagram los estamos esperando para que interactúe con nosotros. La pregunta de hoy nos dice lo siguiente: ¿qué debe hacer un paciente con diabetes antes del chequeo prequirúrgico? Ay, muy buena pregunta. A, no debe modificar nada en su rutina. B, tiene que ajustar su medicación siguiendo indicaciones médicas. C, debe dejar de tomar o ponerse insulina temporalmente. ¿Qué dice usted? ¿Ha pasado por esta situación? Participe con nosotros durante todo nuestro programa para que nos vaya ayudando a programar las respuestas y ver cuál es la indicada. Así que ya saben, vamos a hablar de chequeo prequirúrgico. Prequirúrgico, así es, mi dog. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa, pero ya sabe que hoy es miércoles de regalón de consultas gratis en Medinter con el doctor Carlos Nieto. Llame o escriba que al final realizaremos el sorteo. Nos vamos y ya regresamos en 2 minutos. Así es. Chachay, ¿qué está haciendo en Quito, no, doc? ¡Qué bestia! Y esos truenos como para decir, oiga, cójase un cafecito, váyase a la camita en compañía de Ecuador TV. Le estoy chequeando. Oiga, agarre su celular también, a propósito de ahí calientito en la camita con su tecito e interactúe con nosotros en nuestro mito. ¿Es verdad o es falso que si ya me hice un chequeo médico recientemente, no necesito otro antes de la cirugía? ¿Qué dice usted? Pero para que sepa, el día de hoy vamos a darle todos los detalles de, por ejemplo, ¿cuántos días previos a la cirugía
se realizan estos chequeos prequirúrgicos, cuánto tiempo después o cuánto tiempo me podrían servir los exámenes que me realizan por si se pospone la cirugía, por ejemplo, por A o B motivo, razón o circunstancia. Todo eso lo hablaremos el día de hoy. Mi doc, pero le cuento que ya tenemos nuestros mensajes para la gente que está concursando para su cita médica gratuita en MedInter con el doctor Carlos Nieto. Y nos saluda José, nos dice: buenas tardes, quiero participar en el concurso de una cita médica gratis con el doctor Carlos Nieto. Gracias. Pues José ya está participando, así que usted sea como José y empiece a escribirnos, o mejor, la llamadita, y al final vamos a sortearlo. Correcto, muchísimas gracias, José, por tu mensajito y esperemos que tengas la suerte del mundo. ¿Qué es importante de esto? Milari, muchas personas se preguntan y nos han enviado justamente sus comentarios en cuanto a si es necesario hacerme el chequeo prequirúrgico. Entonces, claro, lo que hay que entender es que esta parte del chequeo prequirúrgico o la parte de la evaluación preoperatoria o prequirúrgica es un término que ya se está aboliendo, se está quitando, se está intentando modificar un poco, Milari. ¿Por qué? Porque eventualmente debemos entender que para una cirugía generalmente hay 3 tiempos importantes. O sea, es el tiempo antes de, durante la y después de. O sea, es importante para que podamos tener en contexto justamente qué es lo que necesitamos y qué es lo más importante, que en el después o en el final el paciente esté con una resolución adecuada de todo su cuadro y esté todo ok. O sea, que el paciente haya resuelto el problema por el que se operó y que no haya ningún tipo de problema, más bien que se restablezca su salud. Esa es la idea. Pero ¿qué es lo que pasa, Milari? Que hay una gran cantidad de personas o de procedimientos quirúrgicos que se realizan sin saber qué pasó antes. Es muy obvio que puede pasar cosas durante y generalmente en el después puede no haber paciente. Entonces hay un gran número de problemas cuando no hemos tenido esta evaluación. ¿Por qué te hago mención de esto? Porque mucha gente dice, y me puedo ahorrar todo lo que se hace en este proceso. Pues eventualmente no es ahorrar, es incrementar el riesgo sustancialmente y sobre todo en costos. ¿Por qué? Porque solamente un día de complicaciones postquirúrgicas puede ser el costo de 10 cirugías sin ningún problema. Porque eventualmente ya no estamos llamándolo chequeo prequirúrgico, sino se llama una evaluación perioperatoria. O sea, la medicina perioperatoria quiere decir, Milari, que el antes, ¿cuánto antes deberíamos saber? Obviamente, lo más importante es que usted sepa que hay algunos tipos de preparaciones quirúrgicas. Por ejemplo, Milari, hay lo que se llama una cirugía programada. ¿Qué significa eso? Yo tengo un problema de vesícula, ya me ha dado como 2, 3, 4 dolores. Inmediatamente yo ya he ido donde mi médico y el médico le dice, oiga, Carlos tiene que operarse. O sea, esa vesícula ya no da más. Esa cirugía. Ya no da más, o sea, vea, le va a pasar factura. Tiene que operarse. Entonces, yo digo, ok, programo para el día martes a las 7 de la mañana en el hospital de mi gusto, me va a operar tal doctor. Es programada. ¿Qué pasa con una apéndice? Eso es de inmediato, de emergencia. Eso es algo de urgencia, no es una emergencia que compromete la vida del paciente, pero es una urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Es que normalmente en la emergencia ponen en peligro la vida del paciente. La presión está baja, no hay frecuencia cardíaca, está el paciente casi muriéndose, ¿ok? Entonces, es la diferencia. Y una urgencia, en cambio, es algo que le lleva al paciente a un servicio de emergencia, a una consulta externa, porque algo le está molestando, le está pasando bruscamente. Entonces, el apéndice, si bien es cierto que se inflama, nos da un chance, mi querida Lari, para también algo programar. Entonces, uno dice, ok, le hago los exámenes, pongo un poquito de medicación, hablo con el cirujano y hay cómo hacer unos exámenes. Pero estos casi serían en ese momento. Irás viendo esto. Paciente con trauma o politrauma, se cayó de una moto y tiene fracturas y tiene una lesión que pone en peligro su vida. Entonces, este paciente y este paciente son 3 pacientes completamente diferentes. ¿Por qué? Porque este paciente, ¿sí? Yo en la cirugía programada
tengo que hacer una evaluación muchos días antes de su cirugía. O sea, al menos 15 días o 3 semanas antes de su cirugía. Saber muchas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué te parecería importante saber de un paciente antes de operarle? Así como que... A ver, por ejemplo, ¿cómo está la glucosa? Perfecto. ¿Es diabético o no es diabético? Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo está su corazón? Correcto. ¿Tiene ¿Alguna problemas válvula cardíacos tapada, o no quizá? tiene problemas cardíacos? Correcto. ¿Algo en su cabeza puede Correcto. ser? ¿Tiene algún problema neurológico? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Y ya ¿Cómo cuénteme está usted. su presión arterial? Ay, ¿verdad? ¿Es hipertenso o no? ¿Tiene problemas con colesterol o triglicéridos? ¿Tiene problema con ácido úrico? ¿Tiene problemas con algún tipo de infecciones recientes? ¿Ha estado con infección de vías urinarias? ¿Ha tenido COVID? ¿Sí se dan cuenta cómo esto La cantidad abre de un exámenes. abanico importante de saber qué paciente va a ir a una cirugía? Programada en este caso, ¿no? Programada, por eso digo, programada. Y por eso es importante mirar, y porque tú me vas a contar un chismecito. Yo le voy a contar un chismecito y a todas ustedes también en casa les va a interesar porque la gente en la calle respondió a la pregunta de ¿qué exámenes de prechequeo quirúrgico usted cree que se deben realizar? Así Correcto. que escuchemos Vamos a todos escucharlos. y veamos qué hay de cierto. Cardíacos, de sangre, orina y es eso. No sé mucho, pero creo que de sangre. Saber qué tipo de sangre es antes de que le vayan a hacer una operación. Pueden inyectarle sangre que no es correcta. No, o sea, sé que uno que otro, creo que algo de sangre, la biometría, así en general, pero algo específico no. Me imagino que todo lo que son signos vitales, pruebas de sangre. Tengo entendido que es examen de sangre. Podría ser también un examen de lo que la persona se vaya a realizar antes del chequeo quirúrgico. Todos Excelente coinciden con respuesta. exámenes de sangre. Excelente respuesta porque la mayoría consiguieron justamente en esto, ¿no? Exámenes de sangre. Pero la mayoría debe entender que, por ejemplo, cuando es una cirugía programada y si es que yo tengo un paciente diabético, yo tengo que saber que el paciente en su diabetes está controlado antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque puede que haya complicaciones dentro de la cirugía que incrementen su problema diabético y obviamente puede que la recuperación no sea nada gratificante. Entonces mira que es importante cuando es programada, cuando es una cirugía de emergencias, generalmente vemos aquellas cosas que podríamos mejorar rápidamente, por ejemplo si está con fiebre, si es que está con una infección en curso y tengo que ponerle antibióticos antes de la cirugía. Pero cuando compromete la vida del paciente, o sea cuando es por una emergencia completa, lo más importante es tratar de salvar la vida del paciente y después veremos cómo vamos arreglando las cosas. Son 3 escenarios completamente independientes. ¿De cuál vamos a hablar el día de hoy específicamente? De la cirugía programada, porque cada uno tiene su peculiaridad. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que no sabe que es diabético y va a entrar a una cirugía? Y Para si no le eso hacen... está el chequeo prequirúrgico, Correcto, ¿no? porque el chequeo prequirúrgico lo que va a hacer es garantizarme varias cosas, sobre todo cómo está el paciente en su contexto general. Entonces, esta evaluación o esta medicina preoperatoria o perioperatoria alrededor de la cirugía te dice que si tú vas a tener una cirugía programada no cardíaca, no te van a abrir el corazón, no vas a tener una cirugía del corazón, deberías tener un control con tu médico de cabecera. Tu médico, o sea, aquel que te conoce, aquel que te ha visto. Hay gente que tiene médicos de familia, o sea, que les vio desde chiquitos y le ve al papá y le ve al abuelito, le ve a la abuelita. Ese médico debería hacer una primera evaluación. Tu médico especialista, o sea, si eres hipertenso, si eres diabético, si eres, tienes el colesterol alto, tienes problemas neurológicos, ¿quién debería primero verte? Tu médico de cabecera, tu médico especialista, tu cardiólogo, tu endocrinólogo, tu neurólogo, tu médico internista, tu médico familiar, porque ellos van a ver. Pero ¿quiénes pueden hacer el chequeo o la evaluación perioperatoria ya para el acto quirúrgico? Están los médicos cardiólogos, en la mayoría de casos, los médicos internistas, que son los que estamos autorizados para poder hacer esto. ¿Usted hace esto, Doc? Sí, nosotros hacemos esto. ¿Usted? Entonces es importante, ¿por qué?
Porque no todos los médicos clínicos podemos hacer esta parte. O sea, tu médico te va a decir, sí, necesitas probablemente hacerte esos exámenes y anda donde tu médico cardiólogo en el caso de que tengan problemas cardiológicos o donde tu médico internista en el caso de que no tengas problemas cardiológicos o problemas pulmonares, por ejemplo, que ahí también entra el neumólogo. Pero entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo estamos programando, porque lo estamos alistando. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de problema. Mira, Lari, que es muy importante, porque muchas veces en este simple paso que es, oiga, doc, me tengo que operar de una hernia en la columna y me mandan a hacer este tipo de chequeos. ¿Cuándo se opera? Mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué horas son? Las 8 de la mañana, el 8 de la noche, el último turno de Medinter. Y resulta que cuando viene el paciente, nosotros le tomamos la presión arterial y la presión arterial del paciente está en 160,90. Altísima. Súper alta. Y uno dice, no, es que a mí me dijeron que cuando me asusto me pasa esto. Y estoy nervioso por la cirugía. Exactamente. ¿Qué pasa o qué traduce si es que este paciente llega a la cirugía con esta tensión arterial? El riesgo de mortalidad incrementa de una manera brutal. ¿Por qué? Porque hay muchos, todo se hace un control dentro del quirófano, pero la respuesta del paciente es idiosincrática. Cada uno responde automáticamente a los cambios. Puede que se le suba más, puede que se le baje bruscamente, pero si este paciente va con una presión así, definitivamente llega a la sala de quirófano, nuestros médicos anestesiólogos, un fuerte abrazo a todos nuestros médicos anestesiólogos amigos, le van a sentar en la camilla, van a decir con esta presión, chao, no se opera. Así de simple. Y ahí empieza el problema. ¿Cómo? Pero a mí nadie me dijo y ni sé qué ni sé cuánto. Entonces, si usted es cirujano que está empezando en esta vida y dice, como que no hago o sea, si ya mismo después de la cirugía necesito le deber, tenga mucho cuidado. Porque si el paciente llega en estas condiciones, no lo van a operar. Si el paciente llega, Milari, con una glucosa de 250 en ayunas a esta cirugía, no le van a operar. Si el paciente llega con una arritmia cardíaca, que el corazón no late adecuadamente, ni correctamente, ni rítmicamente, no le van a operar. Si el paciente llega no en ayunas porque se comió medio vasito de leche con una galleta y no llegó en ayunas, no le van a operar. ¿Por qué? Porque en la relajación que se hace a los pacientes, pueden ellos vomitar y puede ese líquido irse a los pulmones. Se llama broncoaspiración. Milari. Ahora, mi doc, como es de conocimiento y la mayoría de noticias, por ejemplo, salen, ¿no? De que tal persona falleció en el quirófano y lamentablemente la mayoría de esas situaciones son en procedimientos estéticos. ¿Cuál es o sería la causa de que pasen estas muertes? La falsa creencia de que las personas jóvenes, generalmente damas o mujeres que se someten a una cirugía estética, normalmente creen que por ser jóvenes no tienen problemas cardíacos, no tienen problemas de coagulación, no tienen ningún tipo de patología. De hecho, este tipo de pacientes, para que les operen, muchas veces tienen problemas como antecedentes, pero no los dicen, los ocultan. Y por eso ahí va un punto súper importante, y gracias por la pregunta, Milari. Es muy importante que cuando hacemos esto, es importante lo que se llama la anamnesis, o sea, lo que yo voy a afiliar de este paciente, o sea, ¿qué son los datos? Por eso, por más que usted le diga, es que no le voy a decir esto al doctor porque el seguro no me va a cubrir, tenga mucho cuidado porque está arriesgando su vida. Si usted no nos avisa que está tomando un medicamento para la presión, si usted no nos avisa que estamos con un medicamento para el azúcar, si no nos avisa que está con un anticoagulante, si está tomando aspirina, que es un antiagregante plaquetario que tiene que suspenderse generalmente una semanita antes. Algunos estudios te dicen que ya no debería suspenderse, pero siempre por seguridad se lo hace. Son minuciosidades que también dependemos mucho de la información que nos dé el paciente. Por ahí decía alguien una cosa súper importante. ¿Cuál es tu tipo de sangre, Milari? O positivo. O positivo. ¿Estás re segura que es O positivo? Deberían también saber el tipo de sangre, por si acaso lo necesiten. Correcto. ¿Qué hago si en media cirugía tengo un sangrado y necesito parar para pasarle sangre? Porque el paciente está descompensándose. Entonces tengo que saber cuál es el tipo de sangre. Y hay mucha gente que dice no. O sea, en realidad nunca me han preguntado. O está en su licencia de conducir o está en sus nuevas cédulas, no las antiguas. Las nuevas cédulas tienen en el reverso, tienen el tipo de sangre. Pero siempre cuando hay una discordancia, que digo, no me acuerdo muy bien,
hágase una pruebita, porque va a ser muy importante para eso también. La otra pregunta sumamente importante. Sí, estas damitas que fallecen es porque no se han hecho un chequeo prequirúrgico. Pero hay algunas damitas que cuando hacemos el chequeo se ponen un poquito enojadas. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos una beta HCG. ¿Qué significa eso? Sí, esta es la hormona estimulante que específicamente me dice si es que hay embarazo o no. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos acordamos, no sabemos la fecha de última regla y nos dicen, por ejemplo, no, sí, yo soy bastante irregular en realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque en el acto quirúrgico vamos a utilizar medicamentos anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios, algunos antibióticos, anticoagulantes, medicamentos que me pueden servir para el dolor también y que eventualmente podrían generar este tipo de cambios. Entonces miren ustedes que es muy importante esta parte del chequeo antes de. Ahorita que vengamos de la pausa y del corte, específicamente vamos a hablar un poquito más cuáles son aquellos exámenes que me va a interesar muchísimo y cuáles son las minuciosidades de estos exámenes para el chequeo. Y puede variar dependiendo de la cirugía, es decir, hay exámenes específicos que se piden para todo tipo de cirugía y hay otros que varían de acuerdo a. Claro, más bien va a variar de acuerdo a el sexo del paciente y a la edad del paciente. Perfecto. Mi doc, nos vamos con este mensaje. Nos dicen, buenas tardes, doctor 7. Deseo participar para la consulta gratuita. Considero que el médico tratante debe dar las instrucciones a seguir. Gracias. Nos escribe Carmita. Muchísimas gracias. Gracias, mi Carmita. Excelente mensaje. Así es. Y si usted quiere ser como José y Carmita en llevarse esta cita médica gratuita en Medinter con el doc Carlitos, tiene que escribirnos o hacernos su llamada en vivo para hacer el respectivo sorteo a lo que se termine el programa. Con eso nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con todo lo que dijo el doc. Así es. Durante los chequeos prequirúrgicos, los médicos analizan los medicamentos que el paciente está tomando, ya que algunos, como anticoagulantes o aspirina, deben ser suspendidos antes de la cirugía para reducir el riesgo de sangrado. Mi doc, este viernes hablaremos sobre una inquietud que la gente nos ha hecho. ¿Cuál es la diferencia entre rosácea y acné? Gracias, y para eso tendremos especialista en vivo para ver las diferencias, el diagnóstico y sobre todo cómo prevenir las complicaciones. ¿Por dónde, Milari? Por la señal de Ecuador TV, los esperamos aquí en Doctor 7. En cirugías mayores o procedimientos como los trasplantes o cirugías bariátricas, a veces se incluyen evaluaciones psicológicas para asegurarse de que el paciente está mentalmente preparado para el proceso y los cambios posteriores. Regresamos con este mito médico que me pareció interesante. También se realizan chequeos en cuanto a la salud mental. Correcto. En ciertos pacientes. Por eso te hablábamos acerca de que vamos a ir olvidándonos de chequeo prequirúrgico y de hablar de medicina perioperatoria. Sí. Porque como tú bien lo decías un poquito, tenemos que ver no solamente qué tipo de cirugía voy a tener, sino también a quién voy a operar. Si voy a tener, por ejemplo, digamos, tú tienes una cirugía de vesícula, ¿no es cierto? Voy a retirar la vesícula. ¿Será igual esto hacerlo en un niño de 8 años, que puede haber, en un paciente de 20 años, que probablemente no tenga mayores complicaciones, que hacerlo a un paciente de 65 o más aún de 80 años? ¿Cuál crees que sea la diferencia aparte de la edad? El estado, o sea, de cómo está la persona. Todo, claro que sí. ¿Por qué? Porque él respira diferente, tiene una frecuencia cardíaca diferente, tiene unos cuidados diferentes. Él puede tener o no puede estar fumando, no puede estar fumando. O sea, va a tener algunos cambios sumamente importantes y el paciente a veces, uno dice de 80 años, no le han de operar. Sí, señor. Muchas veces los pacientes de 80 años pueden estar en mejores condiciones clínicas. ¿Por qué? Porque a veces están mucho más cuidados por la familia. ¿Cuál nos preocupa? Generalmente una edad, generalmente promedio entre 65 o menos. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. Hay mucha gente de 30, 35, 40, 45 años de edad que pudiendo tener
tener un control, prefieren no hacerlo y a veces ni siquiera saben si que tienen algún tipo de patología importante. Por eso, Milari, es muy importante esto, que no es solamente el tipo. Por ejemplo, tú decías en el reportaje, en el dato médico. En el dato, algo sumamente importante. Pacientes que van a tener una cirugía bariátrica, una cirugía para reacondicionar su parte metabólica, deben tener un perfil psicológico, psiquiátrico de una evaluación. ¿Por qué? Porque es un cambio drástico que va a tener. Es una persona que va a tener una claro, o sea, no va a tener una personificación adecuada. Muchas veces estos pacientes pasan el tiempo y cambia su fisonomía, cambia su volumen, cambia su peso y se sienten extraños y empiezan a tener problemas de orden mental. Entonces es muy importante en eso. Pacientes que vayan a tener cualquier otro tipo de cirugía estética también. ¿Por qué? Porque empiezan a ver estos dismorfismos. Hay gente que se hace la nariz y después no le parece que los pómulos vayan con esa nariz y se hacen los pómulos. Y después se hacen el mentón, se hacen los labios y empiezan a tener una desconfiguración. O sea, se desfigura la carita o el rostro y empiezan a tener cambios extremos, inclusive con otras cirugías. Por eso es muy importante esta evaluación. Pero cuando hablamos específicamente de una cirugía programada, ¿cuáles son aquellos exámenes que necesita sí o sí cualquier paciente que, independientemente de la cirugía, que vaya a ser programada y de la edad? ¿Cuáles son los que normalmente van a tener o van a repetir? Generalmente son a nivel de sangre, ya lo decían por ahí algunos de nuestros colaboradores de la calle, ¿no es cierto? En sangre, ¿qué vamos a buscar? 3 cosas sumamente importantes, Milari. La primera, la biometría hemática. ¿Qué significa esto? Que voy a medir cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que me sirven para la parte de coagulación. ¿Por qué esto, Milari? Porque hasta un 30% de los pacientes llegan a tener anemia en algún chequeo. ¿Qué significa? Ya hemos hablado bastante de anemia aquí y puede ser por deficiencia de hierro, puede ser por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de vitamina B6, de ácido fólico, pero hay que compensarlo antes de. No va a llegar con esta anemia a esta cirugía donde podría sangrar y puede bajarse la presión, puede alterarse la función cardíaca, puede tener cambios sumamente importantes, menos oxigenación, menos una menor cantidad de oxígeno a nivel de los tejidos para que se recuperen. Puede haber una elevación de los glóbulos blancos, Milari, y uno dice, ¿y entonces dónde está la infección? No tengo estornudos, no tengo diarreas, no me molesta al hacer pipí, pero tiene 15.000 glóbulos blancos. Esto me dice, no, así no se puede operar el paciente. Tiene que controlarse, hay que buscar dónde está la parte infecciosa de este paciente. Puede que las plaquetas estén o muy altas o muy bajas y que pueda alterar la coagulación sanguínea de los pacientes cuando estén en el transquirúrgico o cuando estén inclusive en el postquirúrgico, que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se pueden formar coágulos o trombos a nivel de las piernas, pueden subir a los pulmones y dar lo que se llama tromboembolia pulmonar. Entonces mira que un simple examen de sangre nos da muchísima información antes de un evento quirúrgico y tiene que ser mucho antes para saber si es que asoman o si es que aparecen, qué tenemos que hacer. ¿Cuánto antes? ¿Cuántos días antes de la cirugía? Al menos 2 semanas, Milari. Se sabe que al menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo debería, por ejemplo, ¿qué tal si una paciente se va a operar del útero? Porque está con miomas en el útero y tiene un sangrado abundante. Si es que esta paciente tiene deficiencia de hierro, yo tengo que reponer eso al menos 2 semanas antes para tener la cantidad suficiente de sangre circulando para poder tener un buen control. Y por ejemplo, si es que yo me hago el chequeo prequirúrgico y me sale que tengo anemia y las plaquetas bajas, en 2 semanas me dan tratamiento para normalizar los niveles, para buscar la causa. Y me vuelven a hacer otro examen. Claro, es que buscamos la causa normalmente para ver qué es lo que pasó. La mayoría de pacientes tienen exámenes bastante normales y generalmente no cursan con ningún tipo de tratamiento previo, pero nunca hay que tentar a la suerte, claro, porque eventualmente esto es importante. Marca la diferencia. ¿Qué otro examen, Milari, es importante? La función del riñón. ¿Por qué? Porque va a estar sometida probablemente a ayunos, probablemente no coma bien ni beba bien durante algunos días, y hay que ver que sobre todo la parte de la creatinina, o sea,
uno de los marcadores que son menos costosos y bastante eficientes en cuanto a la información para saber cómo está la función del riñón. Y ahora, gracias a Dios, ya en todos los laboratorios a nivel del país ya se calcula la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es esto, mi querida Lari, y a ustedes en casa? Es lo que nos va a permitir a nosotros calcular qué tipo de medicamento podemos darle sin que dañe el riñón, qué cantidad, qué dosis, cada cuánto tiempo. Hay algunos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular muy baja, o sea, el riñón no está funcionando bien, en los que hay que disminuir la cantidad del medicamento porque no va a circular adecuadamente en tu cuerpo y probablemente necesitemos darle una dosis más baja, no todos los días, no cada 12 horas. Entonces es muy importante la función del riñón. Vamos, Doc, Lari. tenemos preguntas y muchas gracias también por siempre estar pendiente, y si algo se nos pasa, pues usted es la persona ideal para hacernos de acuerdo. Nos dice mi doc: buenas tardes, doctor Nieto y Lari, les felicito por el programa, y una cosa importante que están olvidando son las alergias. Casi no le preguntan. Saludos, Verónica, muchísimas gracias. Muchísimas de verdad, mi doc, ¿qué pasa con esas personas alérgicas? Verónica, muchísimas gracias. Lo que tienes que saber es que justamente, y como ya lo vio la Gladysita el día de hoy, porque hay directamente, a veces queremos conversar directamente de la enfermedad. 4 cosas no se dejan de preguntar. La una, primerito, ¿cuál es tu tipo de sangre? ¿Ok? ¿Cuál es tu tipo de sangre? Segundo, si alguna vez has recibido transfusiones, o sea, ¿alguna vez recibiste sangre por algún motivo? Tercero, ¿eres alérgico a algún medicamento? Sean antibióticos, sean analgésicos, sean algún tipo de cuadro general que hayas tenido alergias a alguna medicina. Y cuarto, si es que en tu familia específicamente ha habido algún tipo de problema cardiológico, sea padre, madre, hermanos o abuelos. ¿Alguien de ellos ha tenido infarto agudo de miocardio o tiene algún tipo de cardiopatía? Esto nunca se deja de preguntar. Y es muy importante, y gracias por la aclaración, porque sí, si no les preguntan a ustedes en su chequeo prequirúrgico si ustedes tienen alergias, tienen que decirles: yo soy alérgico a. De hecho, es muy frecuente, Milari, que la población o la gente que tiene alergias ya tiene algún tipo de tarjetita, tiene algún tipo de broche, tiene algún tipo de manilla que da la información de a qué son alérgicos, porque a veces en un accidente no les podemos preguntar, pero sí lo pueden tener consigo. Perfecto, mi doc. Tenemos más preguntas. Vamos. Nos dicen: doctor, buenas tardes. A mi hijo, ay, Dios mío, aquí está. A mi hijo de 3 años le diagnosticaron testículo elevado y le programaron cirugía. ¿Es recomendable a esa edad 3 años o sería esperar? ¿Hay algún riesgo en esa cirugía? Saludos desde Catacocha. Soy Gerardo Díaz. Muchísimas gracias. Gerardo, un fuerte abrazo a Catacocha. Linda tierra, en realidad. Lo que habíamos conversado, aquí tuvimos un programa justamente, y lo puedes buscar en YouTube, acerca de justamente esta parte de las enfermedades testiculares. O sea, mientras más rápido, mejor. Recuerda que mientras más tiempo pasan los testículos a nivel abdominal, la cantidad o la temperatura que tiene el abdomen puede alterar la formación de los espermatozoides de tu bebé. Entonces, eventualmente, mientras más rápido sea operado de la orquidopexia, que es justamente bajar el testículo hacia el escroto, va a ser mucho mejor. Normalmente siempre es evaluado con un médico pediatra que va a hacer siempre el seguimiento, tanto antes, durante y después de la cirugía, para que no haya sobreinfecciones ni dolor en el bebé. Y vamos con otra pregunta, mi doc. Nos dicen: excelente programa, buenas tardes, estimados. Justamente estoy haciéndome exámenes para una pequeña cirugía de endometrio y el doctor me ha pedido varios exámenes. Por favor, espero participar para la consulta con el doctor Nieto. Muchas gracias y felicitaciones por su programa de salud educativo y cultural. Amparito Rosado nos describe este gran mensaje. Muchísimas gracias, Amparito. Muchísimas gracias. Desde Quito, ¿no? Entonces, acá en Quito, Amparito. Entonces, te debe haber pedido, como ya vimos, la biometría hemática, la función del riñón o la función renal, justamente los tiempos de coagulación, que son el TP,
el TTP y el INR. Estos son, no necesitan saberlos mucho en la casa, pero son los que nos indican cómo está la sangre. ¿Se va a coagular bien? ¿Voy a tener una buena cicatrización, una buena recuperación? ¿Voy a sangrar después de esto? Hay muchos anticoagulantes que podemos monitorizar con esto, como por ejemplo la warfarina. Si usted toma warfarina, va a ser un punto sumamente importante porque su médico tiene que hacer lo que se llama un switch. Los días antes de la cirugía tendrá que cambiarle de su warfarina a un anticoagulante probablemente inyectable. También es muy importante aquí después de esto la glucosa. Mira que así no seas tú diabético, a todos los pacientes vamos a pedirle glucosa. ¿Por qué? Porque normalmente un gran número de pacientes tienen el azúcar alta sin síntomas, no necesariamente como diabéticos, pero como prediabéticos en muchos de los casos, y esto hay que controlarlo antes del evento quirúrgico también. Y como es un mandar generalmente más en las damas que en los caballeros, se pide un examen elemental y microscópico de orina. Ah, usted no sabía por qué le dicen hemo, elemental y microscópico de orina. Entonces normalmente, ¿para qué? Para ver que no haya no solamente infecciones, sino que no haya ningún tipo de alteraciones de la parte renal, como sangre en la orina, proteínas en orina, cetonas en la orina. Entonces mira que es un panel que eventualmente se puede repetir en los pacientes que van por extracción de tercer molar, como un paciente que puede tener cualquier otro tipo de cirugía. Esto en cuanto a lo que hablamos de sangre y orina. Entonces es muy importante esto, ¿por qué? Porque puede variar, señoras y señores, de acuerdo al diagnóstico. Si usted es diabético, probablemente, y no sabemos cómo se estaba controlando, le pidamos lo que se llama la hemoglobina glicosilada, o sea, los últimos 4 meses cómo ha estado su azúcar, porque eventualmente tendremos que corregirla no solamente durante la cirugía, sino también en el postquirúrgico. Exactamente. También podemos pedir, si es que el paciente tiene problemas pulmonares, ¿no es cierto?, se pedirán otro tipo de exámenes, como por ejemplo, tendríamos que complementar con una radiografía del pecho para ver cómo están los pulmones, tienen algún tipo de lesiones, se escucha algo diferente en el examen físico. Entonces también va a ser, no todos los pacientes necesitan una radiografía. Si usted tiene 40 años, se va a operar de la vesícula, no es fumador, no tiene problemas, no tose, no se ha infectado últimamente con neumonía ni nada por el estilo, no se tiene que hacer. Más bien eso va a criterio de cada uno de los médicos. Pero la Lari me hacía una seña y me decía, ¿y el corazón? ¿Y el corazón qué pasa? Claro, cuando hacemos el examen físico, Milari, nosotros lo que hacemos es tomar la tensión arterial, generalmente en los 2 brazos, hacemos la frecuencia cardíaca, hacemos la saturación de oxígeno y hacemos la auscultación. Pero para los pacientes varones mayores de 45 años y en las mujeres mayores de 50 se tiene que hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a indicar si es que hay arritmias cardíacas, si es que hay algún tipo de alteración como bloqueos en el corazón o si es que hay algún tipo de condicionante anómala en el corazón que podría incidir en que en el momento quirúrgico se pueda desatar una tormenta cardíaca que puede generar inclusive la muerte del paciente. Mire usted la importancia de realizarse estos chequeos y todo lo que nos ha mencionado en el programa del día de hoy el doc. Pero mi doc, también nos interesa la opinión de la gente sobre qué piensa o cuál es la importancia de realizarse este tipo de chequeos. Así que escuchemos para ver también cuál es su conocimiento, ¿no? Correcto. Porque se deben detectar enfermedades previas, creo, para no tener complicaciones después. Porque hay que cumplir un protocolo de seguridad, creo yo, ¿no? Para evaluar cómo está el organismo, cómo están los órganos. Una para ver si es que estás apto para la cirugía y otra para prevenir el riesgo del doctor también. Es por prevención más que todo de la persona que se vaya a realizar. Puede ser que dentro del quirófano vaya a tener algún percance. Obviamente tener antecedentes del estado de salud de la persona te permite a ti como profesional al momento de entrar a la práctica conocer los posibles riesgos que se puedan presentar. Excelente, excelente, todos me encantó la respuesta, porque todos coinciden en algo. Prevención. Hay que bajar el riesgo, bajar
el riesgo cardiovascular de complicaciones de los pacientes. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que hagamos antes del evento quirúrgico, por eso no tiene que ser 3 horas antes, por el amor de Dios, compañeros. Ni un día antes. O sea, si no puede ser, hay gente que dice, se opera a las 10, ¿qué horas son? Las 7:30. O sea, si es que hay algo y encima más, como dicen por ahí, y encima más, a veces se enojan porque uno dice, no le puedes operar. ¿Cómo no le puedo? Claro, se viene a cirugía a las 10. No puede ser 2 días antes. No puede ser una semana antes. Debería ser una medicina perioperatoria al menos 2 semanas antes. ¿Por qué? Para mis compañeros cirujanos, para mis compañeros que hacen la parte quirúrgica y para todos los demás, ¿ustedes les piden valoración nutricional a los pacientes? Ese es un error garrafal. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que ya vienen en desmedro, obesos, sarcopénicos, pacientes asténicos, pacientes con bajas importantes por su enfermedad de base. Muchas veces para que ustedes puedan operarles y tengan una buena recuperación, ¿qué es lo que necesitamos? Que el paciente esté en las mejores condiciones, no solamente de los exámenes, sino nutricionalmente hablando. Así que la campaña que estamos ayudando nosotros a difundir el mensaje es que no se hable de un chequeo prequirúrgico, sino de una medicina perioperatoria que ponga en las mejores condiciones a los pacientes, no solamente, Milari, para garantizar una buena cirugía, sino sobre todo una recuperación excelente de los pacientes. Unas hospitalizaciones más cortas de los pacientes, más rápido en casa, en mejores condiciones y para que la funcionalidad sea lo más rápido posible. Y por eso es que ahora la mayoría de operaciones son ambulatorias, ¿no? Correcto. Porque es que justamente uno de los indicadores de que usted está trabajando bien como cirujano, como anestesiólogo, como internista, como cardiólogo, es que su paciente lo más rápido posible esté en su casa con su familia. Esa es la idea. Mido, y hablando de anestesiólogos, tenemos esta pregunta y nos dice, si es posible, yo leí mal. Buenas tardes, por favor, me ayudaría para el sorteo de la consulta. Mi nombre es Amparito de Quito. Muchísimas gracias, mi Amparito. Ya está participando. Y si es posible, he oído que a veces las personas son alérgicas a ciertos componentes de anestesia, aunque no es común. ¿Será cierto? Saludos al doctor y a la señorita Lari. Muchísimas gracias. Le damos respuesta inmediatamente. Excelente respuesta. Excelente pregunta, me has bien dicho. ¿Por qué, Milari? Al volver de la pausa, al volver del corte, vamos a hablar acerca de justamente esta parte. ¿Es solamente el chequeo de la parte perioperatoria lo necesario? ¿Qué pasa con el chequeo preanestésico? No se vaya, ya volvemos con más de esta información en Doctor 7. En muchos casos, los exámenes prequirúrgicos se realizan hasta 24 a 48 horas antes de la operación para asegurar que el estado de salud del paciente no haya cambiado, lo que podría alterar los planes de cirugía o anestesia. Ese dato es un dato súper importante, Milari. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me dicen, ¿y cuánto tiempo me dura el chequeo? Puede generalmente durar hasta 2 meses, ¿sí? Si es que no ha habido ningún tipo de cambio en el paciente. Por eso tu dato es súper importante. Si usted en esos 2 meses ha estado más o menos estable, pero justamente los 7 días antes, los 5 días antes, los 3 días antes, le dio COVID, le dio influenza, se agripó, tiene síntomas urinarios, le salieron lesiones en la piel, hay que volver a reevaluar al paciente porque no se garantiza que ese chequeo que se hizo hace 1 mes, hace 2 meses, hace 3 meses, esté siendo exactamente igual. Aplica para los exámenes como la radiografía, como el electrocardiograma. Pero lo que preguntaban importantemente, la parte anestésica. Cuando nosotros, nuestros compañeros anestesiólogos hacen una evaluación de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque ellos tienen ven cómo está la lengua del paciente, ven cómo está la úvula o la campanilla, porque ellos lo que hacen es observar al paciente para ver lo que se llama una clasificación de Mallampati. ¿Qué significa? ¿Eso qué es? Es abrir la boca y ver la capacidad que tienen para poder intubar. Porque el problema es que muchos pacientes, por ejemplo, son de talla corta, son pequeñitos, son anchos o son con obesidad o sobrepeso y tienen el cuello muy cortito. Y a veces es difícil porque no se puede ver por dónde va a ir el tubo. Entonces, por eso, la idea es que el médico anestesiólogo va a hacer varios tipos de exámenes también físicos para ver cómo están las vías periféricas, tiene venas, no se le puede coger las venas, cómo está la parte yugular, cómo está la parte de sus pulmones, cómo está cuando ellos vayan a trabajar con todos los
los anestésicos y van a preguntarle acerca de alergias justamente anestésicos. ¿Cómo se levanta usted después de sus cirugías? ¿Ha tenido problemas al levantarse, problemas a mover las piernas? ¿Qué tipo de cirugía? Le van a explicar punto a punto qué tipo de anestésico se puede utilizar en usted para que usted esté tranquilo y su familia también, sabiendo qué le van a hacer. Porque uno a veces llega y ya le pasan a la mesa de quirófano y ya le van a poner una inyeccióncita en la espalda. Y uno dice, ¿qué pasó? Y se siente mucho más angustiado, Milari. Así que es muy necesario el chequeo preanestésico porque él va a marcar la pauta de lo que se va a hacer, no en el antes, sino ya en el durante. ¿Para qué? La cirugía. Para que el después sea lo mejor posible. Mi Doggy, con esta pregunta nos vamos ya finalizando el tema del día de hoy. Buenas tardes, excelente programa. En el caso de una cirugía para extracción de terceros molares y que sea alérgica a la penicilina y tenga hipertensión, ¿es necesario también exámenes de sangre? Mil gracias por su ayuda, Doc. Sí, muchísimas gracias porque tenemos que ver cómo está su coagulación sanguínea, cómo está su presión arterial, qué tipo de anestésicos vamos a utilizar, qué tipo de antibióticos podemos utilizar para disminuir el riesgo, sobre todo de problemas a nivel de las válvulas cardíacas. Recuerde usted que un gran número de pacientes con enfermedades a nivel de las muelas pueden pasar las bacterias hasta el corazón y dar lo que se llama endocarditis infecciosa. Por eso es importantísimo que tu médico esté a la cabeza de ese chequeo. Perfecto, mi Doc. Y este mensaje no lo podemos dejar pasar por alto, por favor. Nos saluda nuestro querido Bolívar Erazo. Nos dicen, buenas tardes para ustedes, doctor Nieto y señorita Larisa. Un excelente programa que nos ofrecen. Gracias por establecer excelente programa para establecer una cirugía exitosa para quien lo requiera. Muchísimas gracias, mi querido Bolívar. Ya sabe que siempre es un gusto recibir sus saludos. Mi Doc, ahora sí vamos con la Meditrivia. Claro, y el sorteo. A ver. Vámonos. Ah, es verdad, del sorteo. Estamos miércoles. Entonces, ¿qué debemos hacer si un paciente con diabetes antes del chequeo prequirúrgico y ganó la correcta? Ajustar la medicación siguiendo indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque probablemente algunos de los medicamentos deban ser suspendidos antes, como por ejemplo la metformina en alguno de los casos. Ahora, amigo, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen hipertensión? No, generalmente toman su medicamento y normalmente a veces pueden tomar inclusive el día de la cirugía con un sorbo de agua porque no rompe el ayuno. Perfecto. Y el mito del día de hoy, mi Doc, nos dice lo siguiente: si ya me hice un chequeo médico recientemente, ¿no necesito otro antes de la cirugía? Si es que no ha habido ningún tipo de cambio en todo ese tiempo y usted se mantiene exactamente igual, no hace falta un nuevo, ni electrocardiograma, ni examen de sangre, ni nada por el estilo. Es más, el examen de orina, si es que usted no tiene sintomatología, no hay que tratarlo antes de la cirugía. Pero eventualmente, si usted antes de la cirugía cambió alguno de los parámetros de los que fue evaluado, sí necesita antes de la cirugía, al menos 48 horas antes. Perfecto, amigo. Ahora sí, el momento que usted ha estado esperando. La consulta gratuita con el doctor Carlos Nieto en Medinter. ¿Quién es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eres tú. Qué buen número. A ti que terminas en 069, te esperamos en Medinter. Le vamos a tener los mensajes por interno para ponernos en contacto. Lupito, Normita te llamarán para agendar la cita y vernos prontamente. Muchísimas gracias. Gracias, mi Doc, como siempre, por acompañarnos aquí en Doctor 7 y ustedes también por su fiel sintonía. Con esto nos vamos despidiendo. Gracias a Piedad Ortega, es la ganadora de esta consulta gratis en Medinter. Y si usted quiere ser el próximo ganador, ya sabe que todos los miércoles hacemos esta dinámica para hacerlos sentir más cerca de Doctor 7 y por supuesto del doctor Carlos Nieto. Nos despedimos. Y avisen si es que está lloviendo para ponernos o no ponernos el poncho. Chao, el ponchito. Chao. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere